El sol se ocultaba tras las lomas de San Rafael cuando el niño apareció en el portón de la hacienda de don Ramiro Mendoza. Lleno de polvo, con los pies descalzos cubiertos de tierra del camino y una ropita que parecía un costal, nadie apostaría un centavo por esa criaturita. Pero fue precisamente esa aparición inesperada la que iba a poner la vida del viejo hacendado patas arriba. Ramiro estaba en el corredor de la casa grande, bebiendo su mezcal del atardecer, como hacía todos los días desde hacía más de 2 años, desde que la desgracia tocó a su puerta. Era un hombre de 68 años, conocido en toda esa región del interior de Jalisco como alguien de fibra, de esos que no se doblegan ni con rezos fuertes. Pero la vida había sido demasiado cruel con él. La hacienda que heredó de su padre estaba yendo de mal en peor. El ganado flaco pastaba en un pastizal seco, las cercas estaban cayendo a pedazos, y los pocos vaqueros que quedaban trabajaban más por lástima al patrón que por esperanza de un futuro mejor. Desde que Soledad se fue, llevada por una enfermedad que los médicos ni supieron explicar bien, Ramiro vivía como alma en pena, arrastrando los días sin ganas de vivir. Lo peor de todo era la soledad que dolía en el pecho como puñalada. 45 años, casado con la misma mujer, compartiendo sueños, miedos, victorias y derrotas, y de una hora a otra quedó solo en aquella casa grande y vacía. Los hijos habían hecho su vida en Guadalajara y solo aparecían en la hacienda cuando querían dinero o para decirle que debía vender todo e irse a vivir a un asilo. Fue en ese estado de amargura que Ramiro escuchó aquella vocecita aguda llamando desde el portón: «Don Ramiro, ¿puedo pasar? Quiero hacer una oración por usted». La carcajada que salió de la boca del viejo hacendado resonó por todo el patio, asustando hasta a las gallinas que picoteaban por allí. «¡Ay, chamaco bandido! ¿Crees que me trago ese cuento? Vete a buscar otro tonto que engañar». Ramiro se levantó de la mecedora, tambaleándose un poco por el mezcal, y fue hasta el portón para ver mejor quién era aquel mocoso que venía a perturbar su paz. El niño no debía tener más de 5 años, flaco como junco, pero con unos ojos que brillaban como estrellas en el cielo oscuro. A pesar de estar todo sucio y harapiento, tenía una sonrisa en el rostro que desarmaría cualquier corazón, menos el de Ramiro, que estaba blindado por el dolor y el rencor. «Por favor, don Ramiro, vengo desde muy lejos solo para orar por usted. Sé que está sufriendo mucho desde que doña Soledad se fue al cielo». Las palabras del niño alcanzaron al hacendado como un tiro certero. Cómo aquella criatura sabía el nombre de su difunta esposa, cómo sabía de su dolor. «¿Quién te contó eso, niño? ¿Quién te mandó aquí?» La voz de Ramiro salió más áspera de lo que pretendía, mezclada con rabia y una puntada de miedo. El niño no se inmutó ni tantito, solo juntó las manitas pequeñas y cerró los ojos. «Nadie me mandó, don Ramiro. Yo ando por los caminos buscando gente que necesita una oración, y usted está necesitando mucho». El niño comenzó a murmurar unas palabras bajito, con una fe que daba hasta para sentir en el aire pesado de aquel atardecer. Ramiro se quedó allí parado, dividido entre la voluntad de mandar al niño a freír espárragos y una curiosidad extraña que crecía en el pecho. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía un niño por allí? La hacienda se había vuelto un lugar triste, sin risa, sin vida, solo él y los vaqueros más viejos cuidando el ganado como podían. «Deja esa payasada, niño. La oración no resuelve nada. Si resolviera, mi Soledad todavía estaría aquí conmigo». La voz del hacendado se quebró al final de la frase y se volteó para esconder las lágrimas que se negaban a ceder. Pero el niño continuó orando, y sus palabras eran tan sinceras, tan llenas de fe, que hasta los vaqueros pararon lo que estaban haciendo para escuchar. Don Chencho, el caporal más antiguo de la hacienda, se acercó despacio, quitándose el sombrero de la cabeza en señal de respeto.
Patrón, el niño parece ser de Dios. No cuesta nada dejarlo hacer su oración. Don Chencho trabajaba en la hacienda desde hacía más de 30 años y conocía a Ramiro como la palma de su mano. Sabía que detrás de aquella dureza existía un hombre de buen corazón, que solo estaba perdido en su propio dolor. Ramiro refunfuñó algo entre dientes, pero no mandó al niño a volar. Se quedó allí, apoyado en el portón, escuchando aquellas palabras que no entendía bien, pero que de algún modo tocaban hondo en el alma herida. Cuando el niño terminó la oración, abrió los ojitos y sonrió al hacendado. «Listo, don Ramiro. Ahora verá que las cosas van a empezar a mejorar». La certeza en la voz de aquella criatura era tanta que por un momento Ramiro casi creyó. «¿Y ahora, niño? ¿Te vas o te quedas ahí esperando que algo pase?» El tono irónico no consiguió esconder una puntita de esperanza que se aferraba a brotar en el corazón del viejo hacendado. «¿Puedo dormir allí en el corral hoy? Mañana temprano me voy, pero quiero ver si la oración empezó a hacer efecto». El niño apuntó al galpón, donde guardaban los aperos de la hacienda. Ramiro suspiró hondo. No tenía corazón para dejar a un niño de aquel modo dormir a la intemperie. «Don Chencho, prepara unos trapos viejos para que el niño se cubra. Y mira si sobró algo de la cena para que coma». El caporal asintió con la cabeza, feliz por ver al patrón demostrar un poco de la bondad que tenía guardada allá en el fondo del pecho. Aquella noche, Ramiro tuvo el sueño más agitado en meses. Soñó con soledad, soñó con los tiempos buenos de la hacienda, cuando todo florecía y la vida era llena de esperanza. Despertó varias veces, sudado y con el corazón acelerado, como si algo estuviera por suceder. A la mañana siguiente, lo primero que Ramiro vio al salir de casa fue a don Chencho corriendo hacia el patio con una expresión de espanto en el rostro. «Patrón, tiene que ver esto. La Mimosa está dando leche». Mimosa era la vaca más vieja de la hacienda, de esas que Ramiro criaba más por cariño que por productividad. Hacía más de 6 meses que no daba una gota de leche siquiera, y todo el mundo ya la consideraba prácticamente jubilada. Pero allí estaba ella, en el corral, con las ubres llenas como vejiga de agua. Ramiro corrió hasta el corral sin creer lo que veía. Don Chencho ya había sacado casi 2 litros de leche, cosa que no sucedía hacía tiempos. El hacendado se quedó allí parado, mirando a la vaca y después al niño, que estaba sentado en un rincón del galpón, sonriendo como si supiera que aquello iba a suceder. «Coincidencia», refunfuñó Ramiro, pero la voz salió sin convicción. ¿Cómo podía ser coincidencia que una vaca vieja volviera a dar leche justo después de la oración del niño? Durante el desayuno, que fue servido en la cocina grande de la casa, el niño comió como si no hubiera comida hacía días. Ramiro quedó observando a aquella criatura extraña, intentando entender de dónde había venido, quiénes eran sus padres, cómo había aprendido a orar de aquel modo. «¿Cómo te llamas, niño?», preguntó el hacendado, sirviendo otra taza de café con leche de la Mimosa. «Cristóbal, don Ramiro, Cristóbal Valencia, pero todos me dicen Cris». El niño relamía los dedos, saboreando los últimos restos del requesón que doña Refugio, la cocinera, había preparado. «¿Y tus padres? ¿Dónde están?». La pregunta hizo que el rostro del niño se entristeciera por un momento, pero luego la sonrisa volvió. «No tengo padre ni madre, don Ramiro. Vivo en un hogar allá en Guadalajara, con otros niños y unas monjitas muy buenas. Pero a veces salgo de allí para andar por los pueblos, buscando gente que necesita oración». La respuesta dejó a Ramiro intrigado. ¿Cómo una criatura de 5 años andaba sola por los caminos? ¿Cómo las monjas dejaban que eso sucediera? Y principalmente, ¿cómo sabía exactamente dónde encontrar personas que estaban necesitando ayuda? «Cris, no puedes andar por ahí solo. Es demasiado peligroso. Voy a pedirle a don Chencho que te lleve de regreso a Guadalajara hoy mismo.
La preocupación en la voz del hacendado era genuina. Por más que no creyera en milagros, no podía dejar que un niño se arriesgara en los caminos. No hace falta, don Ramiro. Sé cuidarme. Y además, todavía no terminé lo que vine a hacer aquí. Chris se levantó de la mesa y fue hasta la ventana que daba al pastizal. Verá, las cosas van a mejorar mucho aquí en la hacienda. Pero primero, necesita dejar de beber tanto mezcal y volver a cuidar bien de los animales. La observación del niño tomó a Ramiro por sorpresa. Era verdad que había comenzado a beber más después de la muerte de Soledad, y también era verdad que había relajado los cuidados de la hacienda. Pero ¿cómo aquella criatura sabía eso? Durante el resto de la mañana, Chris quedó andando por la hacienda, conversando con los vaqueros, acariciando al ganado, jugando con los perros. Por donde pasaba, las cosas parecían quedar más alegres, más vivas. Hasta los animales parecían más animados. Don Chencho se acercó a Ramiro a la hora del almuerzo, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Patrón, está pasando algo raro. El estanque allá del pastizal de abajo se está llenando». «¿Cómo que llenando? No ha llovido nada esta semana». Ramiro soltó el tenedor y miró al caporal con desconfianza. «Pues sí, patrón, pero juro por Dios que el agua está subiendo. Y lo más extraño es que los manantiales que estaban secos desde hace 2 años comenzaron a dar agua de nuevo». Don Chencho se rascó la cabeza, sin entender lo que estaba sucediendo. Ramiro fue hasta el estanque, acompañado del caporal y de Chris, que insistió en ir. Realmente el nivel del agua había subido considerablemente, cosa imposible sin lluvia fuerte. Los manantiales que alimentaban el estanque, secos hacía tanto tiempo, estaban brotando agua cristalina. «Don Ramiro, ¿está viendo? La oración funcionó». Chris saltaba de alegría, como si hubiera ganado el mejor premio del mundo. «Ahora el ganado va a tener agua para beber y el pastizal va a quedar verde de nuevo». El hacendado quedó allí parado, mirando el agua que brotaba de la tierra, intentando encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Pero por más que intentaba, no conseguía negar que aquello era por lo menos muy extraño. Por la tarde llegó más gente a la hacienda. Primero fue doña Carmela, la dueña de la tienda más cercana, que había oído hablar del niño que hacía oraciones milagrosas. Después apareció don Esteban, un pequeño comerciante del pueblo, y enseguida don Joaquín, que criaba cerdos en una propiedad vecina. Todos habían oído la misma historia. Un niño de 5 años había aparecido en la hacienda de don Ramiro y hecho una oración tan poderosa que hasta la vaca seca volvió a dar leche y el estanque se llenó sin lluvia. Cada uno traía su pedido. Uno quería lluvia para la siembra, otro necesitaba que los cerdos dejaran de morir de una enfermedad extraña, otro quería que el hijo que se había ido regresara a casa. Chris recibió a cada persona con la misma sonrisa cariñosa y la misma disposición para orar. No pedía nada a cambio, no hacía promesas desorbitadas, solo juntaba las manitas y hablaba con Dios con una sencillez que tocaba el corazón de todos. Ramiro quedó observando aquella movilización toda con sentimientos contradictorios. Por un lado, estaba incómodo con tanta gente invadiendo su propiedad. Por otro, no conseguía negar que sentía una extraña sensación de esperanza creciendo en el pecho. Al final de la tarde, cuando todos ya se habían ido, Ramiro se sentó en el corredor con Chris al lado. El niño estaba quieto, mirando hacia el horizonte, donde el sol se preparaba para esconderse detrás de las lomas. «Chris, cuéntame una cosa. ¿Cómo sabes que las oraciones van a dar resultado?» La pregunta salió cargada de toda la duda y curiosidad que Ramiro sentía. El niño miró al hacendado con aquellos ojos brillantes y respondió con la mayor naturalidad del mundo. «No lo sé, don Ramiro. Solo sé que desde que tengo memoria, cuando oro por alguien de corazón puro, las cosas mejoran. Las monjitas dicen que es un don que Dios me dio». «¿Y por qué viniste justamente aquí?»
¿Cómo sabías que yo estaba necesitando? La voz de Ramiro estaba más baja, casi un susurro. Iba caminando por el camino cuando sentí que había alguien por aquí sufriendo mucho. Entonces le pregunté a unas personas y me contaron de usted, de cómo se puso triste después de que doña Soledad murió. Chris hizo una pausa y tomó la mano callosa del hacendado. Sé lo que es estar solo, don Ramiro. Por eso me gusta ayudar. Las palabras del niño alcanzaron a Ramiro de lleno. Por primera vez en 2 años sintió ganas de llorar delante de alguien, pero contuvo las lágrimas, todavía resistiéndose a aquella ola de emoción que amenazaba con derribar todas sus defensas. La noche cayó sobre la hacienda con un silencio diferente. Ya no era el silencio pesado de la tristeza, sino un silencio lleno de posibilidades. Ramiro se acostó en la cama pensando en lo que había sucedido durante el día, intentando entender si se estaba volviendo loco o si realmente existían cosas que la razón no conseguía explicar. Allá afuera, en el galpón, Chris dormía tranquilo, abrazado a una cobija vieja que don Chencho le había conseguido. Y por primera vez en mucho tiempo, los sueños que visitaron la hacienda aquella noche fueron dulces como la miel. Asista hasta el final, usted no se arrepentirá. Comente lo que usted piensa que va a pasar, su opinión es muy importante, y se inscriba en mi canal para apoyar mi trabajo. Su ayuda es muy importante. Pero si Ramiro pensaba que lo que había visto hasta ahora era demasiado, mal podía imaginar lo que el destino tenía reservado para él y para aquel niño misterioso que había aparecido en su vida como un ángel disfrazado de niño abandonado. Porque la historia apenas había comenzado y las sorpresas más espectaculares aún estaban por venir. La semana siguiente en la hacienda de don Ramiro Mendoza fue una locura. Todos los días llegaba gente nueva queriendo conocer al niño de las oraciones milagrosas, y el viejo hacendado se estaba volviendo loco con tanta visita. Pero lo que más lo mortificaba no era la cantidad de personas, sino las cosas extrañas que continuaban sucediendo por toda la propiedad. El martes por la mañana, don Chencho llegó corriendo hasta la casa grande con una noticia que dejó a Ramiro con los pelos de punta. «Patrón, tiene que ver las gallinas». El caporal estaba jadeante, como si hubiera corrido un maratón. «Pusieron 50 huevos solo hoy». Ramiro soltó la taza de café en la mesa y fue al patio a verificar. Realmente el gallinero era una fiesta. Las gallinas, que antes apenas ponían 2 o 3 huevos por día, ahora estaban produciendo como máquinas. Y no eran huevos comunes, eran grandes, con yemas bien amarillas, de esos que solo se ven en Hacienda Rica. «Esto no es normal, don Chencho. Gallina no cambia de producción de una hora a otra así», refunfuñó Ramiro, rascándose la barba canosa. Pero en el fondo del pecho, una puntita de esperanza se aferraba a crecer. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía movimiento de verdad en la hacienda? Chris estaba sentado debajo del mango, jugando con una varita que había encontrado en el suelo. Cuando vio a Ramiro acercándose, le dedicó aquella sonrisa que derretía piedra. «Buenos días, don Ramiro. ¿Está viendo cómo las gallinas están felices? Cuando los animales están contentos, dan más frutos. Chris, ¿estás seguro de que no estás haciendo alguna travesura con mis animales?» La pregunta salió medio seria, medio bromeando. Ramiro aún no conseguía aceptar que un niño de 5 años pudiera ser responsable por tantos cambios. «Yo solo oro, don Ramiro. Dios es quien hace que las cosas sucedan». Chris se levantó del suelo y sacudió el polvo de la ropita. «¿Quiere que le enseñe cómo se hace? Es muy fácil». Ramiro iba a responder que no hacía falta, pero fue interrumpido por la llegada de un carro viejo haciendo ruido en el camino. Era don Sebastián, un vecino que criaba cabras en una propiedad pequeña a unos 5 kilómetros de allí. El hombre bajó del carro medio cojeando. Tenía problemas en la pierna derecha desde niño. «Ramiro, mi amigo, escuché que apareció un niño milagrero aquí en tu hacienda».
Don Sebastián se acercó quitándose el sombrero, saludando al dueño de la casa. «Vine a ver si es verdad esa historia que andan contando por ahí». «Buenas tardes, don Sebastián», saludó Cris, acercándose con educación. «Tiene dolor en la pierna, ¿verdad? Puedo orar para que mejore». Don Sebastián miró al niño con desconfianza, después a Ramiro, que solo se encogió de hombros. «No se pierde nada intentando, ¿verdad?» «Esta pierna me molesta desde hace más de 40 años». Cris le pidió a don Sebastián que se sentara en una silla que don Chencho trajo del corredor. Después se arrodilló delante del hombre y colocó las manitas sobre la pierna lastimada. Comenzó a orar bajito, con aquella fe sincera que impresionaba a cualquiera. Durante la oración, don Sebastián quedó quieto, pero Ramiro percibió que el rostro del vecino fue cambiando. La expresión de dolor fue desapareciendo despacito y en el lugar apareció una cara de sorpresa, luego de alivio, hasta que al final estaba casi llorando. Cuando Cris terminó, don Sebastián se levantó de la silla y dio unos pasos. Por primera vez en décadas no estaba cojeando. Flexionó la pierna, pisó con fuerza en el suelo, hasta saltó un poco. ¡Ay, Dios mío! No siento ningún dolor. Ramiro quedó parado, boquiabierto, viendo al vecino andar de aquí para allá sin cojear ni tantito. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un niño de 5 años había hecho en 5 minutos lo que 40 años de médico no consiguieron? «Cris, ¿cómo hiciste eso?» La voz de Ramiro salió temblorosa, mezclada con asombro y una puntita de miedo. «No fui yo, don Ramiro. Fue Dios. Yo solo le pedí que ayudara a don Sebastián». Cris parecía no entender por qué todo el mundo se quedaba tan impresionado. Para él, aquello era la cosa más natural del mundo. Don Sebastián se quedó en la hacienda el resto de la tarde, contando a todo el mundo que llegaba sobre el milagro de la pierna. Y llegó mucha gente. Parecía que la noticia se había esparcido por todo San Rafael. Venían personas del pueblo, de las haciendas vecinas, hasta de otros municipios. Entre los visitantes estaba don Humberto Carrillo, un comerciante del pueblo que había oído la historia en la panadería donde tomaba café todos los días. Traía a su esposa, doña Ernestina, que tenía un problema serio en el estómago hacía meses y que los médicos no conseguían descubrir qué era. «Niño, ¿será que puedes orar por mi mujer? Ella está sufriendo mucho con esos dolores», pidió don Humberto, tomando la mano de su esposa, que estaba pálida y delgada. Cris se acercó a doña Ernestina con aquella delicadeza que solo un niño tiene. «Puede sentarse aquí, doña Ernestina. Voy a pedir a Dios que quite ese dolor feo que le está molestando». Mientras el niño oraba, Ramiro observaba todo de lejos, con el corazón apretado. Por un lado, estaba feliz de ver tanta gente siendo ayudada. Por otro, una sensación extraña crecía en el pecho, miedo quizás, o incredulidad. ¿Cómo podía aceptar que cosas así realmente sucedían? Cuando Cris terminó la oración, doña Ernestina ya tenía más color en el rostro. Dijo que el dolor había desaparecido completamente, cosa que no sucedía hacía meses. Don Humberto quedó tan emocionado que ofreció dinero al niño. Pero Cris rechazó educadamente. «No quiero dinero, don Humberto, solo quiero ver a las personas felices». La respuesta del niño hizo a Ramiro reflexionar sobre cuántas veces en la vida había ayudado a alguien sin esperar nada a cambio. Al final de la tarde, cuando todos se fueron, Ramiro se sentó en el corredor con Cris al lado, como se había vuelto costumbre. El niño estaba más quieto que de costumbre, jugando con una piedrita que rodaba de una mano a otra. «Cris, ¿no te cansas de orar por tanta gente?». La pregunta salió cargada de preocupación genuina. Ramiro se había encariñado con aquella criatura más de lo que quería admitir. «A veces sí, don Ramiro, pero me gusta ayudar. Es como usted cuando cuida de sus animales. Da trabajo, pero nos hace felices por dentro».
La respuesta simple del niño tocó hondo en el corazón del hacendado. ¿Y no extrañas el hogar donde vivías? ¿A aquellas monjitas que te cuidaban? Ramiro intentó disimular, pero la verdad es que tenía miedo de que Cris resolviera irse. Sí, las extraño, don Ramiro, pero sé que ellas entienden. A veces necesitamos ir a donde Dios quiere que vayamos, aunque sea lejos de casa. Cris paró de jugar con la piedrita y miró al hacendado. ¿Y usted? ¿Extraña a doña Soledad? La pregunta tomó a Ramiro desprevenido. Nadie más hablaba de Soledad delante de él. Todo el mundo tenía miedo de tocar la herida. Pero viniendo del niño, la pregunta no dolía tanto como solía doler. La extraño mucho, Cris. 45 años casado con la misma persona. Cuando ella se va, uno se queda como la mitad de un aguacate. La voz de Ramiro salió embargada, pero no intentó esconder la emoción. Ella debe estar mirándolo desde el cielo, orgullosa de ver cómo es bueno con los animales y con las personas. Cris se acercó más y tomó la mano callosa del hacendado, y estoy seguro de que está feliz de verlo sonreír de nuevo. Yo no ando sonriendo, niño. Ramiro intentó negarlo, pero hasta él percibió que estaba mintiendo. En los últimos días, realmente había sonreído más veces que en los 2 años anteriores juntos. Sí lo hace, don Ramiro. Hoy por la mañana, cuando vio las gallinas poniendo tantos huevos, usted sonrió. Y cuando don Sebastián paró de cojear, usted sonrió también. Solo no se da cuenta porque está acostumbrado a estar triste. La observación del niño hizo a Ramiro reflexionar sobre cómo se había cerrado a la vida después de la muerte de su esposa. Aquella noche, Ramiro tardó más en conciliar el sueño. Quedó pensando en todo lo que había sucedido desde que Cris llegó a la hacienda. Los cambios eran innegables, los animales más productivos, el estanque lleno, las personas siendo curadas. Pero lo que más lo conmovía era el cambio que sentía en sí mismo. Por primera vez en 2 años despertó a la mañana siguiente con una puntita de expectativa en el pecho. ¿Qué iba a suceder hoy? ¿Qué otras sorpresas aquel niño misterioso tenía reservadas? Pero la sorpresa que le esperaba en la cocina no era buena. Don Chencho estaba parado en la puerta, con una cara de preocupado que Ramiro conocía bien. «Patrón, hay una mujer elegante en el portón, conduciendo un carro caro. Dijo que viene a buscar al niño». El corazón de Ramiro se heló. Ya se había acostumbrado tanto con la presencia de Cris que ni pensaba en la posibilidad de alguien venir a buscarlo. Corrió hasta el portón y vio a una mujer de unos 40 años, bien vestida, con cara de autoridad. «Buenos días. Soy Estela Benavides, trabajadora social del orfanato El Sagrado Corazón en Guadalajara. Vengo a buscar al niño Cristóbal Valencia, que se fugó de la institución hace una semana». La mujer hablaba con frialdad profesional, como si Cris fuera solo un caso más en su archivo. «¿Está segura de que es él?» Ramiro intentó ganar tiempo, esperando que fuera un engaño. «Seguridad absoluta. Tenemos la descripción completa, y además, él tiene la costumbre de fugarse del orfanato para hacer oraciones por los pueblos del interior». Estela habló con ironía, como si no creyera en nada de aquello. En ese momento, Cris apareció corriendo del patio, donde estaba jugando con los perros. Cuando vio a la mujer, su rostro quedó serio, pero no demostró miedo ni sorpresa. «Hola, doña Estela. ¿Cómo me encontró?» La voz del niño salió calma, resignada. «Cristóbal, sabes que no puedes estar fugándote así. Las monjas están preocupadas y además tenemos una familia interesada en adoptarte». Estela intentó ser gentil, pero aún así sonaba autoritaria. La noticia cayó como un rayo en la cabeza de Ramiro. ¿Adopción? ¿Cris iba a ser llevado para lejos, para una familia desconocida? El hacendado sintió un dolor en el pecho que no sentía desde la muerte de Soledad. «No quiero ser adoptado, doña Estela. Quiero quedarme aquí, con don Ramiro. Él me necesita.
La frase de Chris hizo el corazón del hacendado acelerar. El niño también se había encariñado con él. Cristóbal, eres un niño, no puedes decidir esas cosas solo. La familia que quiere adoptarte es muy rica, te dará todo lo que necesitas. Estudio, ropa buena, una casa bonita. Estela estaba perdiendo la paciencia. Pero ellos aceptan mi don, me dejan orar por las personas. La pregunta del niño hizo a la trabajadora social dudar. Bien, eso son cosas de niño, Cristóbal. Cuando crezcas, vas a entender que esas fantasías no son reales. La respuesta de la mujer reveló que ella no creía ni tantito en los poderes del niño. Ramiro sintió rabia creciendo en el pecho. ¿Cómo podía llamar aquello de fantasía después de todo lo que había visto? Doña Estela, con todo respeto, pero el niño no es solo fantasía. Él realmente tiene un don especial. Señor, Estela lo miró esperando su nombre. Ramiro Mendoza. Y puedo garantizar que en una semana este niño hizo más milagros aquí en mi hacienda de lo que vi en la vida entera. La voz del hacendado salió firme, determinada. Señor Ramiro, entiendo que se haya encariñado con el niño, pero él necesita volver al orfanato. Es el reglamento. Estela no estaba dispuesta a negociar. ¿Y si yo quiero adoptarlo, puedo? La pregunta salió de la boca de Ramiro antes mismo de que él percibiera lo que estaba hablando. Pero así que lo dijo, supo que era eso mismo que quería. Estela lo miró de arriba a abajo, evaluando. ¿Es casado? ¿Tiene ingresos estables? ¿Ya pasó por los procedimientos legales? Las preguntas venían como tiros de ametralladora. Soy viudo. Tengo esta hacienda y procedimiento legal lo hago hoy mismo si es necesario. Ramiro estaba sorprendido con su propia determinación. Hacía mucho tiempo no se sentía tan seguro de algo. Cris, ¿quieres quedarte con don Ramiro?, preguntó Estela mirando al niño. Sí, mucho. La respuesta de Cris vino acompañada de una sonrisa que iluminó todo el patio. Bien, existe una familia interesada en la adopción que tiene prioridad, pero voy a anotar su interés, señor Mendoza. Si surge algún problema con la primera opción, quizás podamos conversar. Estela tomó una libreta y anotó los datos del hacendado. ¿Qué familia es esa que tiene prioridad? Ramiro necesitaba saber con quién estaba compitiendo. Los Elizondo, una familia muy tradicional de Guadalajara. Él es empresario, ella es doctora. Tienen mucho dinero e influencia política. Estela hablaba con admiración, como si dinero fuera sinónimo de amor. El corazón de Ramiro se apretó. ¿Cómo podría competir con una familia rica e influyente? Él era solo un hacendado del interior, viudo y sin estudio. Pero mirando a Cris, que lo observaba con esperanza en los ojos, supo que iba a luchar hasta el final. Doña Estela, ¿puedo quedarme unos días más aquí? ¿Solo hasta resolver esta cuestión de la adopción?, pidió Cris, con aquella voz dulce que derretía cualquier corazón. La trabajadora social dudó, pero acabó concordando. 3 días, Cristóbal. Después de eso, vuelves al orfanato con o sin adopción definida. Cuando Estela se fue, Ramiro quedó allí parado en el portón, viendo el carro desaparecer en el camino de tierra. 3 días. Era poco tiempo para resolver una situación tan complicada. ¿Cómo podría adoptar a Cris sin tener dinero para pagar un abogado, sin conocer los trámites legales, sin influencia política? Don Ramiro, no se preocupe. Dios siempre encuentra una manera. Cris tomó la mano del hacendado, intentando consolarlo. Pero ¿y si no funciona, Cris? ¿Y si esa familia rica consigue adoptarte antes? La voz de Ramiro estaba cargada de miedo y angustia. Pues me fugo de nuevo y vengo para acá, respondió Cris con la mayor naturalidad del mundo, haciendo a Ramiro sonreír a pesar de la preocupación. Pero la sonrisa duró poco, porque don Chencho apareció en el patio con otra noticia preocupante. Patrón, hay unos hombres de traje preguntando sobre el niño allá en la entrada de la propiedad. Dijeron que son de la familia que quiere adoptarlo.
La sangre se heló en las venas de Ramiro. ¿Los Elizondo ya habían mandado gente a investigar? Eso significaba que estaban muy interesados en Chris, y si eran personas de recursos, con certeza no iban a desistir fácil. La batalla por la guarda de Chris estaba solo comenzando, y Ramiro estaba comenzando a percibir que quizás había mordido más de lo que podía masticar. Pero una cosa sabía: no iba a entregar a aquel niño sin luchar hasta la última gota de sangre. Los hombres de traje que llegaron a la hacienda de don Ramiro aquella tarde no eran gente común. Bajaron de una camioneta negra con vidrios oscuros. Se presentaron como representantes de la familia Elizondo, y desde el primer momento dejaron claro que no habían venido a conversar. Habían venido a investigar. El más viejo se llamaba Javier Arredondo, un abogado delgado y elegante que hablaba como quien estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería. El otro era Leonardo Ibarra, un hombre gordo y sudado que decía trabajar con cuestiones sociales de la familia. Los dos tenían una cosa en común: miraban a la hacienda de Ramiro como si estuvieran viendo un lugar sucio e inadecuado para un niño. Señor Mendoza, estamos aquí porque supimos que el niño Cristóbal está hospedado en su propiedad, dijo Javier, ajustando los lentes dorados en la nariz. Necesitamos evaluar las condiciones del lugar donde él está quedando. ¿Evaluar qué? Ramiro sintió rabia creciendo en el pecho. Esta hacienda puede no ser un palacio, pero es limpia, honesta, y el niño está siendo bien tratado. Leonardo dio una risita sarcástica. Señor Mendoza, con todo respeto, pero la familia Elizondo tiene recursos para dar al niño una vida que usted jamás podría ofrecer. Estudio en los mejores colegios, plan de salud particular, viajes, todo lo que un niño merece. Y amor, cariño, atención. ¿Eso también entra en la lista? La pregunta de Ramiro salió más ácida de lo que pretendía, pero no se arrepintió. Javier sonrió fríamente. Claro que sí, señor Mendoza. La familia Elizondo es conocida en Guadalajara por la generosidad y por el amor a los niños, tanto que ya adoptaron otros 2. La información dejó a Ramiro intrigado. Si ellos ya tenían 2 hijos adoptivos, ¿por qué querían a Chris también? ¿Y dónde estaban esos otros niños? ¿Por qué no vinieron a conocer al posible hermanito? Chris, que había quedado quieto hasta entonces, se acercó a Ramiro y tomó su mano. Don Ramiro, ¿puedo hablar con estos señores? La voz del niño estaba diferente, más seria, casi triste. Claro, Chris, puedes hablar lo que quieras. Ramiro dio un paso para atrás, pero continuó cerca, listo para proteger al niño si fuera necesario. Señor Javier, ¿usted conoce a los otros niños que la familia Elizondo adoptó? La pregunta de Chris tomó al abogado por sorpresa. Bien, los conozco. ¿Por qué? Javier parecía incómodo con la pregunta. ¿Ellos son felices? Los dejan hacer las cosas que les gustan. Respetan cuando ellos son diferentes. Chris continuó tomando la mano de Ramiro, como si estuviera buscando protección. Leonardo respondió en lugar del abogado. Niño, un niño no necesita preocuparse con esas cosas. Lo importante es tener casa, comida, ropa y escuela, el resto es tontería. La respuesta hizo a Chris quedar más triste todavía. Pero ¿y si quiero continuar orando por las personas? ¿Y si no quiero parar de ayudar a quien está sufriendo? Cristóbal, esas son fantasías de niño, dijo Javier con impaciencia. Cuando estés en una escuela buena, con psicólogos y pedagogos adecuados, vas a entender que esas cosas no existen de verdad. Ramiro sintió ganas de darle un golpe en la cara a aquel hombre arrogante. ¿Cómo podía decir que el don de Chris era fantasía después de todo lo que había sucedido en la hacienda? ¿Fantasías? La voz de don Sebastián resonó por el patio. El vecino había llegado sin hacer ruido y oído toda la conversación. Entonces, explícame cómo mi pierna
Paró de doler después de 40 años. Señor doctor Listo. Don Sebastián se acercó al grupo, andando perfectamente, sin cojear ni tantito. Javier y Leonardo quedaron visiblemente incómodos con la interrupción. Señor, los problemas de salud tienen explicaciones médicas. Coincidencias suceden, dijo el abogado, intentando mantener la compostura. Coincidencia fue el rayo que te parió, replicó don Sebastián perdiendo la educación. Yo estaba sufriendo con esta pierna desde chamaco, y en 5 minutos de oración de Cris, ella quedó buena. Si eso es coincidencia, entonces yo soy astronauta. En ese momento llegaron más personas a la hacienda. Don Humberto Carrillo con su esposa doña Ernestina, que estaba visiblemente mejor del problema de estómago. Doña Carmela de la tienda, que había venido a agradecer porque las ventas se habían triplicado desde que Cris oró para que su negocio prosperara. Y don Joaquín, que traía noticias de que sus cerdos habían parado de morir de la enfermedad misteriosa. Todos cercaron a los hombres de traje contando sus historias, defendiendo a Cris y protestando contra la posibilidad de que se llevaran al niño. Javier y Leonardo quedaron visiblemente incómodos con la situación. Personal, entiendan que estamos aquí por el bien del niño, intentó explicar el abogado. La familia Elizondo puede ofrecer oportunidades que ustedes nunca podrían dar. ¿Oportunidades de qué?, preguntó doña Carmela. ¿De volverse un niño rico y mimado que no se preocupa por los demás? Cris es especial justamente porque tiene un corazón bueno. Ustedes van a acabar con eso. Leonardo estaba perdiendo la paciencia. Miren, ustedes son personas simples, del interior. No entienden la complejidad de criar un niño en los días de hoy. Este niño necesita estructura, orientación profesional. Y necesitan quitarle el don también. La pregunta vino de una voz femenina que nadie reconoció. Todos se voltearon y vieron a una mujer de unos 50 años bajando de un autobús que había parado en el camino. La mujer era morena, con cabello canoso, vestida con ropa simple pero limpia. Caminaba despacio, mirando a Cris con una expresión que mezclaba alegría y dolor. Cuando llegó más cerca, el niño soltó la mano de Ramiro y corrió en dirección a ella. «Hermana Ángela». Cris se lanzó en los brazos de la mujer, que lo abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Mi niño querido, ¿cómo me hiciste sufrir desapareciendo de ese modo?». La mujer besó el rostro de Cris varias veces, claramente emocionada. Javier se acercó a la mujer. «¿Usted es del orfanato El Sagrado Corazón?» «Sí, soy la hermana Ángela y cuido de Cristóbal desde que llegó a nuestra institución hace 3 años». La mujer habló con firmeza, sin intimidarse con la presencia de los hombres de traje. «¿Entonces usted vino a buscar al niño?», preguntó Leonardo, pensando que había ganado un aliado. «Vine a conversar con él, intentar entender por qué se fugó, y por lo que estoy viendo, tenía buenos motivos». Hermana Ángela miró a los hombres con desconfianza. «Ustedes son de la familia que quiere adoptar a Cristóbal». «Somos representantes de ella, sí», confirmó Javier. «Y estábamos explicando a las personas de aquí que el niño necesita de una familia estructurada, con recursos». «Familia estructurada». Hermana Ángela repitió las palabras con ironía. «¿Ustedes saben por qué Cristóbal se fugó del orfanato cuando supo de la adopción?». La pregunta dejó a todo el mundo curioso. El propio Ramiro se acercó más, ansioso para entender mejor la situación. Él se fugó porque descubrió quiénes eran los Elizondo de verdad, continuó la monja, y descubrió por qué ellos quieren tanto adoptar específicamente a él. Javier y Leonardo intercambiaron miradas nerviosas. Era obvio que no esperaban que hermana Ángela supiera de algo que pudiera complicar sus planes. «Hermana, no sé qué están insinuando, pero la familia Elizondo es muy respetada en Guadalajara», dijo el abogado, intentando mantener el control. «Respetada por quien tiene dinero, quizás».
Pero yo sé la verdad sobre lo que sucedió con los padres biológicos de Cristóbal. Las palabras de la monja cayeron como una bomba en el patio. Chris se alejó un poco del abrazo de hermana Ángela y la miró con sorpresa. «Hermana, ¿usted sabe quiénes eran mis padres?» «Sí, hijo mío. Y llegó la hora de que tú sepas la verdad también». Hermana Ángela respiró hondo, como si fuera a contar algo muy difícil. «Tus padres no eran personas pobres que te abandonaron en el orfanato, Cristóbal. Ellos eran dueños de una empresa próspera en Guadalajara. La revelación dejó a todo el mundo boquiabierto. Ramiro sintió el corazón acelerar. Si Chris era hijo de gente rica, sus chances de conseguir la guarda eran aún menores. «Pero entonces, ¿por qué está en el orfanato?», preguntó don Sebastián. «Porque los Elizondo destruyeron la vida de sus padres», respondió hermana Ángela, mirando con rabia a los hombres de traje. «Armaron una trampa, les quitaron todo lo que tenían, y cuando quedaron en la miseria, los obligaron a entregar al hijo al orfanato». Javier estaba visiblemente nervioso. «Hermana, esos son acusaciones muy graves. Espero que tenga pruebas de lo que está hablando». «Sí, las tengo. Y tengo más. Sé que los Elizondo quieren adoptar a Cristóbal no por amor, sino porque él va a recibir una herencia cuando cumpla 18 años. Una herencia que era para haber quedado con sus verdaderos padres». La bomba había explotado. Chris quedó parado, intentando procesar la información. Ramiro se acercó y colocó la mano en el hombro del niño, sintiendo que estaba temblando. «Hermana Ángela, ¿eso es verdad?». La voz de Chris salió bajita, asustada. «Es verdad, hijo mío. Por eso te fugaste cuando supiste de la adopción, ¿recuerdas? Porque en el fondo sabías que algo estaba mal». La monja sujetó el rostro de Chris con cariño. «Tus padres te amaban mucho, Cristóbal. Solo te entregaron al orfanato porque no tenían más condiciones para criarte». Leonardo intentó interrumpir. «Hermana, esas son historias fantasiosas. La familia Elizondo nunca hizo mal a nadie». «¿Fantasiosas?». Hermana Ángela sacó una carpeta de dentro de su bolsa. «Tengo aquí todos los documentos que comprueban la trampa. Contratos falsos, testigos comprados, procesos fraudulentos. Todo lo que hicieron para robar la empresa de los padres de Cristóbal». Javier intentó tomar los papeles, pero la monja los guardó rápidamente. «Esos documentos solo van a ser entregados a la justicia, señor doctor, y puede estar seguro de que me aseguraré de que la verdad aparezca». Chris comenzó a llorar, no de tristeza, sino de rabia y decepción. «¿Entonces ellos mataron a mis padres?». La pregunta inocente dejó a todo el mundo sin gracia. «No los mataron, hijo mío, pero destruyeron su vida. Tu padre enfermó de disgusto y se fue demasiado pronto. Tu madre no consiguió superar el dolor y acabó siguiendo el mismo camino». Hermana Ángela habló con delicadeza, intentando no lastimar más al niño. Ramiro sintió una rabia inmensa creciendo en el pecho. ¿Cómo personas podían ser tan crueles al punto de destruir una familia solo por dinero? Y todavía, por encima de eso, querían adoptar al hijo de las víctimas para controlar su herencia. «Ustedes son unos bandidos», exclamó don Humberto Carrillo. «¿Cómo pueden querer quedarse con el niño después de hacer una cosa de esas?». Javier y Leonardo estaban visiblemente afectados, pero intentaron mantener la compostura. «Hermana Ángela, mismo que esas acusaciones fueran verdaderas y no estamos admitiendo nada, eso no cambiaría el hecho de que la familia Elizondo puede dar una vida mejor al niño». «¿Vida mejor?». Hermana Ángela rió con amargura. «Ustedes quieren controlar el dinero que es de él por derecho. Y cuando él cumpla 18 años y descubra toda la verdad, ¿creen que va a quedar agradecido?». Chris paró de llorar y miró a los hombres de traje con una determinación que impresionó a todo el mundo. «No quiero ir con ustedes.
Quiero quedarme aquí con don Ramiro. Él me trata bien, me deja orar por las personas, no quiere mi dinero. Cristóbal, eres menor de edad, dijo Javier. No puedes decidir esas cosas solo. Pero yo puedo decidir por él. La voz de Ramiro salió firme como roca. Voy a pelear en la justicia por la guarda de este niño, y si es preciso, voy a vender toda esta hacienda para pagar un abogado. Leonardo soltó una carcajada maliciosa. Señor Mendoza, usted no tiene la menor chance. Los Elizondo tienen los mejores abogados del Estado, tienen juez en el bolsillo, tienen influencia política, tienen dinero. ¿Qué tiene usted? Ramiro miró alrededor y vio a todos los vecinos y amigos que se habían reunido allí, todos dispuestos a ayudar. Miró a Cris, que lo encaraba con esperanza en los ojos. Miró a hermana Ángela, que sujetaba los documentos que podrían cambiar todo. Yo tengo la verdad, respondió Ramiro, y tengo gente de bien de mi lado. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Javier y Leonardo percibieron que la situación había huido de su control. Muy bien, señor Mendoza. Si usted quiere guerra, va a tener guerra. Pero no diga que no avisamos. Los Elizondo no acostumbran a perder. Los dos hombres subieron a la camioneta y se fueron, dejando una polvareda tremenda en el camino. Pero junto con el polvo, dejaron también una amenaza que flotó en el aire como nube de tempestad. Hermana Ángela se acercó a Ramiro. Señor Mendoza, lo que esos hombres dijeron es verdad. La familia Elizondo tiene mucho poder, mucho dinero. No va a ser fácil enfrentarlos. Hermana, no me importa la dificultad. Lo que me importa es hacer lo que está bien. Ramiro miró a Cris, que había vuelto a sonreír. Ese niño trajo vida de vuelta a mi hacienda, alegría de vuelta a mi corazón. No voy a dejar que nadie se lo lleve. Y nosotros vamos a ayudar, dijo don Sebastián. Todo el mundo aquí le debe algo a Cris. En la hora de la lucha, no va a estar solo. Los otros vecinos concordaron, creando una corriente de solidaridad que emocionó a hermana Ángela. Hacía mucho tiempo que no veía tanta gente dispuesta a luchar por un niño que ni siquiera era pariente de ellos. Entonces, vamos a la lucha, dijo la monja. Pero necesito avisarles, los Elizondo no van a desistir fácil, y ellos tienen métodos poco ortodoxos para conseguir lo que quieren. ¿Qué métodos?, preguntó Ramiro, ya imaginando lo peor. Intimidación, chantaje, uso de la influencia política para complicar la vida de quien se opone a ellos. Hermana Ángela hizo una pausa. Y si todo eso falla, no dudan en usar medios aún más drásticos. La amenaza heló la sangre de Ramiro. ¿Será que se había metido en una pelea demasiado grande para él? ¿Será que al intentar proteger a Cris no estaba poniendo a todo el mundo en peligro? Pero cuando miró al niño, que jugaba con los perros como si nada hubiera sucedido, supo que no tenía elección. Algunos tesoros en la vida valen cualquier riesgo, y Cris se había vuelto el tesoro más precioso que Ramiro poseía. La guerra estaba declarada, y él solo podía rezar para que la verdad y la justicia fueran más fuertes que el dinero y el poder de los Elizondo. Pero una cosa estaba clara. No iba a ser una batalla fácil, y las consecuencias podían ser más graves de lo que él imaginaba. Los 3 meses que se siguieron fueron los más difíciles de la vida de Ramiro Mendoza. La batalla judicial contra la familia Elizondo se volvió un infierno en la tierra, y parecía que cada semana las cosas quedaban peores. El hacendado tuvo que vender la mitad del ganado para pagar los gastos con un abogado, e incluso así sentía que estaba perdiendo la guerra. El licenciado Montes, el abogado que hermana Ángela consiguió para defender el caso, era un hombre honesto y competente, pero desde el comienzo dejó claro que sería una lucha desigual. Don Ramiro, voy a ser franco con usted. Los Elizondo tienen los mejores abogados del Estado, tienen un juez en el bolsillo, tienen influencia política. Nuestra única chance es probar que ellos cometieron crímenes contra los padres del niño. Pero probar era más difícil de lo que parecía.
Documentos comenzaron a desaparecer misteriosamente del registro civil. Testigos cambiaron de versión después de recibir visitas de hombres elegantes e incluso hermana Ángela sufrió presiones terribles para desistir del caso. Una mañana, la monja llegó a la hacienda con el rostro hinchado y una expresión de desesperación que partió el corazón de Ramiro. «Hijo mío, no sé si vamos a conseguirlo. Están amenazando con cerrar el orfanato si no paro de ayudarlos». Chris, que había quedado más quieto y triste desde que descubrió la verdad sobre sus padres, se acercó a hermana Ángela con lágrimas en los ojos. «Hermana, por favor, no desista de mí. Prometo que cuando crezca voy a cuidar del orfanato, voy a ayudar a todos los niños». La monja abrazó al niño con fuerza, llorando también. «Hijo mío, no voy a desistir nunca. Pero ellos son muy poderosos, tienen mucho dinero. A veces parece que la justicia no existe para la gente pobre». Las cosas quedaron aún peores cuando comenzaron a aparecer problemas en la hacienda. La energía eléctrica era cortada sin motivo aparente. El agua del pozo quedó contaminada de una hora a otra, y funcionarios del gobierno aparecían toda semana inventando multas por cualquier cosa. Don Chencho, el caporal fiel, venía todos los días con una cara más preocupada. «Patrón, están intentando quebrar al señor. Si continúa así, va a tener que vender el resto del ganado también». Ramiro sabía que era verdad. El dinero estaba acabando, las deudas creciendo, y los Elizondo parecían tener recursos infinitos para continuar la guerra. Pero cada vez que pensaba en desistir, miraba a Chris y veía la esperanza en los ojos del niño, y eso le daba fuerza para continuar. El peor momento vino en agosto, cuando el licenciado Montes llegó a la hacienda con una expresión derrotada. «Don Ramiro, tengo una noticia mala. El juez decidió que el niño debe volver al orfanato mientras el proceso no se resuelva». «¿Cómo así?» Ramiro sintió el mundo derrumbarse. «¿No puede quedarse aquí conmigo?» Los Elizondo argumentaron que la hacienda no ofrece condiciones adecuadas para el niño. E infelizmente, con todos los problemas que tuvimos aquí, falta de luz, agua contaminada, multas, el juez pensó que ellos tienen razón. El licenciado Montes estaba visiblemente avergonzado. Chris oyó todo callado, pero Ramiro vio que los ojitos del niño se llenaron de lágrimas. «Don Ramiro, no quiero irme, quiero quedarme aquí con usted». «Yo tampoco quiero que te vayas, hijo mío, pero parece que no hay manera». La voz de Ramiro salió quebrada, cargada de todo el dolor que sentía. En la semana siguiente, Estela Benavides volvió a buscar a Chris. Esta vez no vino sola. Trajo 2 policías y una trabajadora social de Guadalajara para garantizar que no habría resistencia. La despedida fue desgarradora. Chris se abrazó a Ramiro como si fuera la última vez que iba a verlo, llorando como niño pequeño. «Don Ramiro, no se olvide de mí. Cuando crezca, voy a volver aquí. Nunca me voy a olvidar de ti, hijo mío. Y no vas a crecer solo. Voy a continuar luchando hasta conseguir ir a buscarte». Ramiro también lloraba, sin importarle quién lo estaba viendo. Todos los vecinos vinieron a despedir al niño. Don Sebastián, que volvió a cojear un poquito después de que Chris se fue. Don Humberto y doña Ernestina, que ya sentían algunos dolores en el estómago volver. Doña Carmela, cuyas ventas habían disminuido bastante. Era como si la alegría y la suerte se hubieran ido junto con Chris. Los 2 meses siguientes fueron los peores de la vida de Ramiro. La hacienda se volvió un lugar triste y sin vida de nuevo, peor que antes de que Chris apareciera. El viejo hacendado volvió a beber mezcal en el corredor, pero ahora no era solo tristeza por la muerte de Soledad, era también la desesperación de haber perdido a aquel niño que se había vuelto como un nieto para él. El licenciado Montes continuaba luchando en los tribunales, pero las noticias eran siempre malas.
Los Elizondo habían conseguido adelantar el proceso, y todo indicaba que conseguirían la adopción definitiva antes de fin de año. Fue en septiembre, cuando Ramiro ya estaba casi desistiendo de una vez por todas, que sucedió el milagro más inesperado de todos. El licenciado Montes llegó a la hacienda corriendo, con una carpeta llena de papeles y una expresión de quien había visto un fantasma. «¡Don Ramiro! ¡Don Ramiro!». Descubrimos algo que cambia todo. El abogado estaba jadeante, como si hubiera corrido una maratón. ¿Qué fue, licenciado? ¿Consiguió alguna prueba nueva contra los Elizondo? Ramiro intentó no crear expectativas, ya se había decepcionado tantas veces. Mejor que eso, descubrimos que Cristóbal no es hijo biológico de la familia que los Elizondo destruyeron. El licenciado Montes abrió la carpeta y desparramó los documentos en la mesa de la cocina. Ramiro quedó sin entender. «¿Cómo así, licenciado? No estoy entendiendo nada». Don Ramiro, uno de los abogados de los Elizondo, estaba manejando los archivos antiguos para fortalecer el caso de ellos, y acabó descubriendo algo que ellos no sabían. El licenciado Montes apuntó para un documento oficial. Cristóbal no era hijo de los dueños de la empresa, era hijo de la empleada doméstica que trabajaba en la casa. La revelación dejó a Ramiro boquiabierto. Entonces los Elizondo no tienen derecho ninguno sobre el niño. Exactamente. Si él no es hijo biológico de la familia que ellos destruyeron, no existe herencia ninguna para controlar. El interés de ellos en el niño desaparece completamente. El licenciado Montes estaba eufórico. Pero licenciado, ¿y la madre verdadera de él? ¿Dónde está? La pregunta de Ramiro vino cargada de una nueva preocupación. Si Cris tenía una madre viva, ella tenía más derecho sobre el niño que cualquiera. Es ahí donde viene la parte más increíble de la historia, don Ramiro. El licenciado Montes tomó otro documento. La madre biológica de Cristóbal se llama Rosario Valdés. Valdés, don Ramiro, es hija de su viejo amigo Genaro Valdés, aquel que se mudó a Guadalajara hace 20 años. El mundo paró para Ramiro. Genaro Valdés era más que un amigo. Era como un hermano para él. Crecieron juntos, trabajaron juntos en la juventud, eran compadres de verdad. Cuando Genaro se mudó a la capital para intentar hacer su vida, los dos perdieron contacto, pero Ramiro nunca se olvidó de la amistad. Licenciado, eso quiere decir que... Ramiro no consiguió terminar la frase. Tanta era la emoción. Quiere decir que Cristóbal es prácticamente su nieto, don Ramiro, hijo de la hija de su mejor amigo. El licenciado Montes sonreía como si hubiera ganado la lotería. ¿Y dónde está Rosario? ¿Por qué dejó al niño en el orfanato? Las preguntas se atropellaban en la cabeza de Ramiro. Esa es la parte más triste de la historia. Cuando los patrones quedaron pobres y perdieron la casa, ella también quedó desempleada y sin lugar para vivir. No tenía condiciones para criar al niño sola, entonces lo llevó al orfanato temporariamente, pero después no consiguió más juntar dinero para ir a buscarlo. El licenciado Montes mostró otros papeles. Ella trabaja como limpiadora en Guadalajara hace 3 años, juntando centavo por centavo para intentar crear condiciones para buscar a su hijo. Ramiro sintió el corazón acelerar. Una madre que nunca desistió del hijo, que trabajaba duro soñando con el día de ir a buscarlo. Y por una de esas ironías del destino, el hijo era nieto de su mejor amigo de juventud. Licenciado, ¿ya habló con ella? La voz de Ramiro estaba embargada de emoción. Aún no, pero ya localizamos dónde vive. Hermana Ángela fue allá esta mañana. El licenciado Montes miró el reloj. De hecho, deben llegar aquí en cualquier momento. Como si hubiera sido invocada, una combi vieja apareció en el camino levantando polvo. De ella bajaron hermana Ángela,
Cris, que saltó del vehículo antes mismo de que parara completamente, y una mujer morena de unos 35 años, delgada, con el rostro marcado por el sufrimiento, pero con los mismos ojos brillantes del niño. ¡Don Ramiro! Cris corrió hacia el hacendado y se lanzó en sus brazos llorando de alegría. Sabía que iba a volver, lo sabía. Ramiro abrazó al niño con fuerza, sintiendo que una parte de sí que había quedado vacía volvió a llenarse. Pero sus ojos estaban fijos en la mujer que se acercaba despacio con lágrimas en el rostro. «¿Don Ramiro?» Su voz era bajita, tímida. «Soy Rosario Valdés, hija de Genaro Valdés». «Rosario». Ramiro repitió el nombre como si fuera una oración. «Muchacha, ¿cómo has crecido? La última vez que te vi no tenías más de 10 años. ¿El Señor se acuerda de mí?» Rosario comenzó a llorar más fuerte. «¿Cómo iba a olvidarme? Eras la muchacha más avispada de la región, siempre detrás de tu padre en las actividades de la hacienda». Ramiro se acercó a ella y la abrazó como si fuera su propia hija. «Y me acuerdo también de cómo tu padre quedó triste cuando tuvo que mudarse a la ciudad. Él hablaba del Señor hasta el día en que murió», dijo Rosario entre lágrimas. «Decía que había dejado al mejor amigo que jamás tuvo. ¿Y dónde estuviste todo este tiempo? ¿Por qué no me buscaste cuando pasaste dificultades?» Ramiro sujetaba sus manos, como un padre sujetaría las manos de la hija. «Tenía vergüenza, don Ramiro. Vergüenza de haber perdido mi empleo, de no conseguir cuidar de mi hijo, de haberme vuelto una fracasada». Rosario bajó la cabeza. «Pensé que el Señor iba a quedar decepcionado conmigo». «¿Decepcionado?» «Muchacha, era orgulloso de ver cómo luchaste para sobrevivir y para intentar buscar a tu hijo». Ramiro levantó su mentón para que lo mirara a los ojos. «Y ahora no estás más sola. Esta hacienda es tu casa también». Cris, que había quedado observando la conversación, se acercó a su madre con un mixto de alegría y timidez. «Madre, don Ramiro me cuidó muy bien. Es bueno como un abuelito». Rosario se arrodilló a la altura del hijo y lo abrazó por primera vez en 3 años. «Hijo mío, nunca paré de pensar en ti ni un día. Trabajé, junté dinero, soñé con este momento». «Yo también soñé, madre. Y en mis oraciones siempre pedía a Dios que nos dejara estar juntos de nuevo». Cris besó el rostro de la madre varias veces, como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido. Hermana Ángela se acercó al grupo, también emocionada. «Don Ramiro, Rosario ya firmó todos los papeles en la justicia. Cristóbal sale definitivamente de la tutela del orfanato y vuelve al control de su madre». «¿Y los Elizondo?», preguntó Ramiro. «Desistieron del proceso hoy mismo, cuando supieron que no existe herencia ninguna para controlar», respondió el licenciado Montes. «De hecho, están tan avergonzados que ni quisieron comentar el asunto. Desaparecieron como humo». Aquella tarde, por primera vez en meses, la hacienda volvió a tener vida de verdad. Los vecinos llegaron para celebrar. Don Sebastián, que mágicamente paró de cojear de nuevo cuando Cris volvió. Don Humberto y doña Ernestina, cuyos dolores en el estómago desaparecieron en el mismo instante. Doña Carmela, don Joaquín y todos los otros que habían sido tocados por el don del niño. Pero la mayor celebración sucedió a la hora de la cena, cuando Ramiro, Rosario y Cris se sentaron a la mesa de la cocina como una familia de verdad. Rosario había aceptado la invitación del hacendado para vivir en la hacienda y trabajar como cocinera y administradora de la casa. «Don Ramiro, ¿cómo voy a retribuir toda esa bondad?», preguntó Rosario, sirviendo la cena que había preparado con ingredientes de la propia hacienda. «Muchacha, no me debes nada. Quien debe soy yo». Ramiro miró a Cris, que comía con apetito después de meses comiendo comida mala del orfanato. «Este niño trajo vida de vuelta a esta hacienda, alegría de vuelta a mi corazón.
Ustedes son la familia que nunca supe que necesitaba. ¿Y puedo continuar orando por las personas?, preguntó Chris, siempre preocupado con su don. Claro que puedes, hijo mío, pero ahora vas a hacer eso con la bendición de tu familia, no más solo en el mundo. Ramiro acarició la cabeza del niño. Rosario sonrió por primera vez en años, una sonrisa genuina de quien finalmente había encontrado la paz. Chris, puedes orar por quien quieras, y yo voy a estar siempre aquí para cuidarte. Los meses siguientes fueron de reconstrucción y prosperidad. La hacienda floreció como nunca antes. El ganado engordó, la producción de leche aumentó, las plantaciones crecieron exuberantes. Rosario demostró que había heredado de su padre el don para administrar propiedades rurales, y en poco tiempo la hacienda estaba dando lucro nuevamente. Chris continuó con su don, siempre ayudando a quien necesitaba, pero ahora tenía el apoyo y la protección de una familia verdadera. Creció fuerte y saludable, siempre rodeado por el amor de Ramiro, que se volvió el abuelo que nunca tuvo, y de Rosario, que recuperó los años perdidos con redoblado cariño. La casa grande, que por 2 años había sido un lugar de tristeza y soledad, volvió a estar llena de risas, conversaciones y vida. Ramiro descubrió que la vida tenía mucha más gracia cuando uno tiene a alguien para cuidar y para preocuparse, y que a veces los milagros llegan disfrazados de tragedias. Al final del año, cuando todo el mundo se reunió para celebrar la Navidad, Ramiro hizo un brindis especial. Gente, este año que pasó fue difícil, pero terminó con el mayor regalo que podía recibir. Descubrí que la familia no es solo sangre, es amor, es cuidado, es estar juntos en las horas buenas y malas. Chris, ahora con 6 años y más listo que nunca, levantó su vaso de jugo. Y yo descubrí que Dios siempre encuentra una manera de juntar a las personas que necesitan estar juntas, mismo cuando parece imposible. Rosario abrazó al hijo y al viejo hacendado que había vuelto su familia. Y yo descubrí que nunca es tarde para recomenzar, que siempre existe esperanza para quien no desiste de luchar. Hermana Ángela, que se había vuelto presencia constante en la hacienda, completó. Y todos nosotros descubrimos que los milagros existen mismo, pero a veces tardan en llegar porque Dios quiere preparar nuestro corazón para recibirlos. Aquella noche, cuando todos ya se habían ido y la hacienda estaba en silencio, Ramiro salió para el corredor como hacía todas las noches, desde la muerte de Soledad. Pero esta vez no fue para beber mezcal y lamentar la soledad. Fue para agradecer al cielo por la familia que había ganado. Miró a las estrellas e imaginó a Soledad allá arriba, sonriendo al ver cómo había encontrado una nueva razón para vivir. «Gracias, mi vieja», murmuró bajito. «Sé que fuiste tú quien mandó a este niño para mí». Una brisa suave sacudió los árboles, y Ramiro tuvo certeza de que su esposa había oído. Ahí mismo, en aquel corredor donde todo comenzó con una carcajada incrédula, le sonrió a la vida una vez más. Y así terminó la historia del niño de los pies descalzos que llegó pidiendo hacer una oración y acabó haciendo el mayor milagro de todos. Transformar una hacienda triste en una casa llena de amor, un viejo amargado en un abuelo cariñoso y una madre desesperada en una mujer realizada. Hasta hoy, cuando la gente de San Rafael cuenta esa historia, todo el mundo concuerda en una cosa. A veces los milagros llegan en nuestra vida disfrazados de cosas simples, como un niño descalzo golpeando en el portón. Y que la fe verdadera no necesita de mucho barullo para hacer grandes cosas que sucedan. Basta un corazón puro y la disposición para acreditar que siempre existe esperanza, mismo en los momentos más oscuros de la vida.